Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tu Cabaret. Bienvenidos a este episodio tan especial de, ya lo saben ustedes, Traductología por Marcel Forigo en la ciudad de Bogotá, el único podcast colombiano sobre teoría y sobre práctica de traducción. Hay una modalidad de traducción, según Amparo Hurtado, que se llama la traducción audiovisual. Entonces la traducción audiovisual es el encuentro entre los estudios de traducción, entre la traductología y el mundo de la máquina, de los sueños, del fundido, de un fundido en negro y después un plano picado al revés del rascacielos, como dice Mecano. Es el encuentro entre los estudios de traducción y el cine. Eso es la traducción audiovisual. Son dos cosas que aquí nos gustan mucho, que es la traducción, los idiomas, las lenguas y el cine. El cine hoy en día, que pues con en las pantallas, todo lo vemos así en pantallitas chiquiticas, así, pues, o sea, ¿qué viene siendo el cine hoy en día? Uno se pregunta. Por allá salió Babylon, hablando sobre Hollywood, en fin. Entonces el mundo del cine es muy importante, porque el mundo del cine también le da de comer a las personas que saben idiomas, a las personas que traducen. eh, las corporaciones como, digamos, no sé, Netflix o cualquier otra empresa de esas de streaming, pues a veces contrata servicios de traductores para hacer labores de subtitulación, doblaje, en fin. Eso es una industria que genera también dinero. Particularmente, pues México tiene mucha influencia en todo lo que es el doblaje de películas, y hemos dicho que eso es pues el burro de Shrek, ¿cierto? Que eso es pues Egberto Derbez, ¿no? Egberto Derbez, que hace pues la voz de burro, que es el papá de la familia Peluche, en fin. Entonces eso es el mundo del doblaje, es el mundo de la traducción audiovisual, el mundo de la subtitulación, en fin, para traducir películas, series, videos. Una de las dos modalidades que se utilizan allí, en la traducción audiovisual, también es la subtitulación y el doblaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hacer una traducción audiovisual, podemos hablar de que vamos a hacer un doblaje con actores de doblaje, ¿sí? En alemán eso se llaman Synchronsprecher, ¿sí? La acción se llama Synchronisierung, o si vamos a hacer una subtitulación. Entonces, todo eso es la traducción audiovisual, es el mundo del cine y su encuentro con la traducción, el mundo de las series de televisión que se traducen a los diferentes idiomas del mundo. Entonces, en ese contexto, un asunto muy importante es la traducción de los chistes. Por ejemplo, estamos acabando el mes de abril, es el día 28 de abril del año 2023. Y bueno, este mes empieza con lo que los espacios de habla inglesa conocen con el nombre del April's Fool. Entonces, el April's Fool en inglés, sí, es lo que en los espacios de habla hispana nosotros conocemos como el Día de los Inocentes. Estamos en Colombia, entonces acá en Colombia el Día de los Inocentes es más bien en diciembre, como el 27, 28 de diciembre. Entonces eso es más bien el Día de los Inocentes para nosotros acá en colombiano, digamos, en gringo, en estadounidense, digamos, en espacio de habla inglesa. Es el April's Fool, que eso es el 1 de abril, ¿sí? El día 1 de abril es el Día de los Inocentes de los espacios de habla inglesa, es de esa manera. A eso se le conoce como el April's Fool, ¿ok? Fool es una palabra que significa tonto, también puede ser el bufón, ¿cierto? El bufón de las cortes, lo que se llama el Joker, lo que también se le dice el Jester, ¿ok? Entonces es el April's Fool. Entonces, a raíz, por motivo del April's Fool, de los cacharros, de las cosas que pueden pasarnos así, que resultan cómicas y graciosas, vamos a hacer un especial de 10 chistes de traductología.
Vamos a empezar con una anécdota. Pues a mí, imagínense que pues a mí me pasó mi anécdota de April's Fool, ¿ok? O sea, imagínense que este mes empecé a trabajar en un proyecto de enseñanza de alemán, una cosa impresionante donde pagan mucho. O sea, esa gente maneja la plata. O sea, les digo, tienen harta luca, manejan platica, ¿ok? Y bueno, o sea, conseguí este trabajo, más otro trabajo que ya tenía. O sea, este mes de abril a mí me tenía que llegar un montón de plata junta que a mí nunca me había llegado tanta plata. Yo desde marzo, ok, el mes de marzo a mí se me hizo larguísimo, el mes de marzo con sus 31 días así larguísimos, o sea, casi no se acaba el mes de marzo, yo quería que ya llegara el mes de abril para poder ver toda la plata junta que me iba a llegar, nunca me iba a llegar tanta plata junta. Y, y no, ese día pasaron un montón de cosas, o sea, digamos que en un lado me tenían que enviar 1.200.000 y enviaron 12 millones de pesos, así, entonces hasta que no cancelaron los 12 millones de pesos y no me enviaron mi plata, así, esto se demoró ahí en llegar, o sea, en vez de enviar lo que me enviaron, pusieron un cero ahí de más en lo que me tenían que enviar a mí, y hasta que no cancelaron eso y no me llegó lo mío, y yo esperando esa plata, una cosa así como esperando que llegue eso y no llega. Eso me pasó en un lado, ¿ya? Y en el otro lado, sí, donde les digo que tienen mucho, pues resulta que pues la cuenta de cobro ahí se envió mal, en fin, ahí ellos se supone que tienen una fórmula de Excel ahí que suma las horas, y en la fórmula de Excel me sumó mal mis horas, entonces me llegó menos plata y el resto de la plata llegó como una semana después, en fin, entonces yo como todo ansioso de que llegara el primero de abril, el principio del mes de abril para ver mi plata junta, y no, me tocó esperar así como 3, 4 días, una semana para poder ver la plata. Pues toda la plata llegó, pero no llegó así en el momento como llega cada mes, ¿no? Cada mes llega el primero, el 31, así cumplidamente llegaba la plata, y este mes no, este mes de abril así como que no, bueno, pasaron ahí cosas ahí graciosas, o sea, me dio mucha risa, la verdad. Obviamente me dio pues mal genio al principio, pero después me pareció cómico, después pensé que eso era una cosa de eso, de que estábamos en el April's Fool, que habíamos empezado el mes de abril, y pues pasó eso ahí con mis pagos, ahí esos problemas ahí con la plata, en fin. Pero bueno, finalmente todo se solucionó, llegó el dinero, llegó la plata, ya se va a acabar este mes, la próxima semana recibimos nuestros 2 sueldos otra vez, así que bueno, entonces esa fue mi anécdota del April's Fool, ¿ok? Entonces bueno, vamos a hablar de algunos chistes que hemos ya mencionado acá en el podcast y otros que bueno, les contaré pues cosas nuevas ahí, ¿no? Hacer un podcast es de hacer series, yo de todas maneras dije que yo quería hacer como una cosa así de análisis de la traducción del humor y eso, pero es que hacer eso es un trabajo muy impresionante, toca ponerse a leer muchos autores, mucha gente que se ha puesto a escribir acerca del hecho traductológico, el hecho traslémico de traducir los chistes del alemán al español, o traducir chistes del español al alemán o al francés o del inglés o de la lengua que ustedes quieran. El asunto de la traducción de la comedia, el asunto de la traducción del humor es fascinante, es una cosa impresionantemente rica también en todo lo que tiene que ver con estudios de traducción. Habla mucho de la creatividad de los traductores, de la gente que sabe las lenguas, cómo formular chistes que puede que resulten muy locales, muy nuestros, en otros espacios culturales que tienen otras referencias, que saben otras cosas del mundo, en fin. Es un asunto muy interesante el todo lo que atañe la traducción del humor, todo lo que atañe la traducción de la comedia de una lengua a otra. Entonces, bueno, vamos a hablar de 10 chistes de traductología. En el puesto número 10 tenemos el chiste de la pausa para café. Entonces, ¿eso qué fue? Una capacitación que tuvimos en una empresita de estas en las que trabajo. Entonces ahí, pues, ahí trabajan muchos que austriacos, papá. Entonces teníamos que hacer una actividad ahí con un austriaco y otro compañero ahí. Entonces el austriaco dijo, bueno, un minuto, duramos ahí como un minuto discutiendo la actividad, la vaina. Y el austriaco dijo, bueno, suficiente, ahora pausa para café. Y todos, pues, nos cagamos de la risa, obviamente. Y hubo un chico ahí, un colombiano que dijo, no, no, pero no, no, sigamos haciendo la actividad. Obviamente íbamos a seguir haciendo la actividad, pero era solo un chiste, era solamente un chiste, el chiste de la pausa para cafés. Sí, obviamente íbamos a seguir haciendo ahí la actividad que estábamos haciendo, pero entonces este man no entendió que eso era un chiste, el man pensó que estaba diciéndolo en serio y le dijo que no, así, un estresado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un estresado porque eso es una persona que no entiende que para un austriaco el tema del café, o es que nosotros no entendemos qué es el café para un austriaco.
No entendemos nosotros, el café vienés, ok, el café vienés y eso. No entendemos que es un café para un austriaco como también puede hacerlo un colombiano, ¿ok? Se chanta encima de su identidad el hecho de que toma café. Así, un austriaco se chanta encima de él, de encima de su identidad austriaca se chanta el hecho de que él toma café y los cafés vieneses y la leyenda de los sacos de café que dejan los turcos otomanos en una guerra que pierden ahí en lo que se llama la marca, lo que se llama la marca de Austria, ¿no? Hay dos marcas en Europa, habían dos marcas que eran Austria y Cataluña. Las marcas eran el punto donde ya no pasaban los turcos, donde ya no pasaban los otomanos. Esas eran las marcas. Una de esas marcas es Austria. Entonces la historia de cómo los turcos dejan ahí los granos de café, el café que viene de Etiopía, en fin. Entonces un café, o sea, hablarle del café, ¿sí? De la mata del café a un austriaco es una cosa muy importante porque para ellos el café también hace parte de su identidad, de su acervo, como puede serlo acá en Colombia, en la región de Antioquia, digamos. Entonces el austriaco contaba que él una vez conoció a un colombiano que le decía que el café era originalmente de Colombia, que el café era originalmente de Colombia, que venía de acá. Y eso no es cierto, eso es ignorancia. Nosotros en Colombia queremos creer que nosotros también nos estamos chantando encima de nuestra identidad colombiana el hecho de que tomamos café y el café proviene de Etiopía. El café proviene de Etiopía, lo saben los austriacos también, y no aquí en Colombia, no que hay, que es que proviene de acá. Somos nosotros queriendo chantarnos encima de nosotros el hecho de que tomamos café. Lo mismo hacen los austriacos, lo mismo hace un austriaco. Muy importante es el café para un austriaco. Vamos a hacer Austria pronto, porque ya vamos a terminar la serie ahí de traductología. Vamos a hacer el último episodio, que es el episodio 12, y después de hacer Alemania, vamos a hacer Austria. Vamos a hablar de los estados federados austriacos y vamos a ver las ciudades, las capitales, los ríos, vamos a ver personajes importantes de Austria, todo eso lo vamos a hacer. En el puesto número 9 está el chiste de la sangre en las piernas de Two and a Half Men. Es el primer chiste de Two and a Half Men. Two and a Half Men es una serie del año 2003 que la protagoniza Charlie Sheen y John Cryer y Angus T. Jones. Son dos hombres y medio. Entonces, Dos hombres y medio es mi infancia, les quiero decir. Entonces, cada quien tiene sus propios imaginarios y sus nostalgias y sus series de televisión que vio cuando estaba chiquito con su familia. Two and a Half Men. Yo básicamente lo que hice en mi infancia fue ver Two and a Half Men. Les digo, yo me sé casi todos los chistes de Two and a Half Men, me los sé, todo me los sé, Two and a Half Men de memoria me los sé, todo el universo de Chuck Lorre, ¿sí? Chuck Lorre, el creador de Two and a Half Men, todo ese universo me lo sé de memoria, los personajes, los chistes, todo. No hacíamos sino ver Two and a Half Men con mi papá, con mi mamá, con mi hermana. Entonces, Two and a Half Men son nostalgias y son recuerdos de mi infancia y son también traducciones de chistes, porque entonces nosotros veíamos Two and a Half Men en inglés subtitulado en español. Entonces es uno a los 5 años viendo inglés subtitulado en español. Eso es una cosa fascinante. Eso era mi Xbox básicamente, y con eso fue que yo desarrollé la habilidad lingüística. Básicamente eso es lo que yo le cuento a la gente, que eso fue viendo series con subtítulos realmente, siendo consciente de un código en inglés que estoy escuchando, que yo entiendo algunas palabras y que hay otro código ahí. La comparación lingüística, el acto de comparar los dos códigos lingüísticos que finalmente nos lleva al acto de traducir, a la traducción abandonada por Dios por los profesores de alemán que ya hicieron un C2, que no les parece que la traducción sea nada, no les parece que la traducción sea absolutamente nada. Es incorrecto pensar que el acto de comparar las lenguas, que el acto de comparar los idiomas no nos sirve para el propósito de aprender una lengua nueva que estemos intentando aprender. Claro que sí sirve para ese propósito, y este podcast existe para defender esa idea. Es así de simple. Entonces, el chiste de la sangre en las piernas es el primer chiste de Two and a Half Men, la primera escena de la serie. Entonces, Charlie en una habitación con una rubia desnudándose, y entonces la rubia le dice: no te vayas a ir para ningún lado. Y Charlie le dice que no se preocupe, que no tiene suficiente sangre en las piernas. El primer chiste de Two and a Half Men es la traducción de los chistes. Es un chiste muy sencillo de traducir. De hecho, hay otros chistes mucho más regionales, más de la cultura americana, en fin, mucho más locales de allá de lo que es el contexto estadounidense. En fin, entonces
cómo ocurre la traducción de los chistes. Todo eso es una industria que le da de comer a muchas personas que se ponen a ver esas series en original y se ponen a pensar, ah, mire, esto pudiera uno plantearlo así. Gente que estudia muchísimo, gente que hace glosarios, que no solamente sabe los idiomas, sino que investiga, que sabe muchísimas cosas más allá del hecho de hablar, de utilizar la lengua comunicativamente. Entonces, el trabajo de un traductor, un actor de doblaje, eso es un trabajo impresionante, eso sí es que es de dioses, como dicen los españoles, esa gente está hecha de otra pasta, pues como dicen, o sea, eso sí les digo. Entonces, el chiste de Two and a Half Men, el primer chiste de Two and a Half Men, hablaremos más de todo ese universo que es Dos Hombres y Medio. En el puesto número 8 está el chiste del final de Friends. ¿Cuál es el chiste del final de Friends? Que en dónde se van a tomar el café. Ese es el chiste del final de Friends, que en dónde se van a tomar el café. Friends es casi como un culto, les quiero decir. Uno parece que no pudiera criticar Friends, ¿ok? Entonces eso me recuerda a College Humor, ¿ok? College Humor, que ellos dicen que son como Netflix, pero más barato, así, ellos dicen que son College Humor. Hoy ya no se llaman College Humor, se llaman Dropout, sí, es un proyecto de streaming, de programas, de series, también, que pues una cosa que no es tan mediática, tan mundialmente conocida, digamos, como lo es Netflix, pero es un servicio de Netflix más americano. Yo pienso lo siguiente, Netflix es Estados Unidos haciendo reír al mundo, y Dropout, College Humor, toda esta gente es Estados Unidos haciéndose reír a ellos mismos. Entonces es un humor muy local, un humor muy de ellos, un humor que tiene que ver con ellos, que no tiene que ver con que ellos, sí, con que ellos están metidos en todo el mundo, sí, que ellos son muy inclusivos y que ellos vienen a Colombia a filmar Narcos, sí, muy importante que hayan venido aquí a Colombia a filmar Narcos. Entonces, College Humor, Dropout es un humor allá muy local, muy de ellos. Entonces, ellos hacen una crítica impresionante al universo de Friends. Entonces, ver eso es como, o sea, pues le da uno risa, pero al mismo tiempo dice uno como, wow, esta gente muy perspicaz, una gente muy abeja, muy avispada. ¿Quiénes son esos? Son Brennan Lee Mulligan, Katie Maravich, Sam Reich, Mike Trapp, todos esos, todo ese universo a mí me parece genial, ese universo que es College Humor, que es Dropout hoy en día, Bursley, O'Brien, Reika, que es de India, Ralph, en fin, todos estos actores que hacen versiones ficcionalizadas de sus vidas en todos estos sketches y producciones que hacen, o sea, esta gente me parece a mí genial, la verdad. Entonces se burlan de Friends. Entonces, Friends, eso es un culto, parece que uno no pudiera criticar Friends, ahí como si todo lo de Friends fuera muy bueno. La verdad es que no, Friends es de esas otras series que yo me las sé de memoria, me las vi para arriba y para abajo. Y el chiste del final de Friends no es solamente que dónde se van a tomar el café, no es solamente que Chandler dice, bueno, ¿a dónde vamos a tomarnos el café? ¿A dónde van a ir? Pues, ¿a dónde? Sino el final de Friends es indignante porque es la idea de que no, pero como yo me voy a ir a conocer otros lugares, no me voy a ir a otros lugares. Es Rachel decidiendo que no se va a ir para Europa a disfrutar de un beneficio, a disfrutar de una ayuda ahí monetaria, un trabajo muy bueno que le va a salir a Rachel, decide quedarse con Ross, decide quedarse acá en América, acá en Estados Unidos con Rose. El final de Friends es una cosa indignante realmente. El final de Friends es indignante, es lo que es el final de Friends. Con la decisión de Rachel de no irse para París, de no irse para Europa, es indignante el final de Friends. En el puesto número 7 está el chiste de los bancos. Esos son los espacios de habla alemana. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Pues, ¿quién diría que los espacios de habla alemana también tienen humor? ¿Quién diría? Pues que los espacios de habla alemana también tienen humor. Ya ahorita vamos a empezar a hablar de ellos. Entonces, bueno, el chiste de los bancos es Bertolt Brecht, ¿cierto? Bertolt Brecht, ¿cierto? Escribió una frase que el profesor Gilberto Tobón, aquí en Colombia, el paisa, pues una figura así como que muy difícil de encasillarla. O sea, el señor es uribista, no es uribista, si va hasta con Uribe, no, en fin. O sea, pues yo creía que no, pero parece que sí, que no entiendo. Yo no entiendo la figura de Tobón, la verdad. Y así es la política de este país, es la política de este país. No se puede entender, es mejor no echarle tanta cabeza a eso, porque si no se va a quedar uno ahí volviéndose loco. Entonces Tobón, ¿ok? Tobón se chantó encima una frase de Bertolt Brecht, ¿ok? Que decía que quién era más ladrón, el que roba un banco o el que lo funda.
Gilberto Tobón. Y Gilberto Tobón salió en un video, en una conferencia diciendo esa frase. Pues hablando de Bancolombia, con su lema de que le ponían el alma. Entonces daba un ejemplo que si a la viuda que no podía pagar la cuota, así el esposo muerto le iban a poner el alma. Así decían que le iban a dejar en la calle con alma y todo, la iban a dejar. Así decía Gilberto Tobón. Pues los bancos, o podemos decir muchas cosas de los bancos, eso también es el señor DMG, el señor David Murcia, les digo, todo el asunto de DMG, todo eso, ¿qué fue DMG? Me gustaría a mí investigar desde mi punto, desde el lente de mi propia individualidad, ¿qué fue DMG? ¿Qué fue todo ese asunto? Me gustaría investigar, y esos son los bancos, es David Murcia, hablando de cómo el Grupo Aval lo perseguía, de cómo Bancolombia salvaba la patria por los bancos en Colombia porque Juan Colombia no persiguió a David Murcia. En fin, eso es lo que David Murcia contaba en uno de sus discursos hace muchos años. Y hace pocos meses salió una entrevista que le hizo el medio de comunicación Cambio. Hemos hablado de Cambio son Daniel Samper, Daniel Coronel, Ana Bejarano, en fin, todos ellos le hicieron un contenido ahí al señor David Murcia hablando, pues, como 20 años después, todo el asunto, toda la vaina de lo que fue DMG. En fin, es un asunto que me gustaría a mí investigarlo. Yo una vez así de chiste, ¿no? Entonces le dije a un amigo, ¿sabe qué? Voy a escribir un libro que se llame Las porquerías que hacen los bancos. Así voy a hacer un libro que se llame Las porquerías que hacen los bancos. Me parece que aquí la gente es muy mesiánica con los bancos y entonces si uno no es por medio de un banco uno no puede vivir, uno no puede hacer nada, todo lo hacen los bancos, así. El sector bancario es como si fuera todo muy honesto el sector bancario. No, a mí el sector bancario me produce desconfianza, no creo que sean los más honestos de todos y aquí un comentario que se hace en voz alta es eso, ay, así los bancos roben, así, entonces ahí está también la sociedad colombiana que ustedes tienen es esa, sí, entonces aquí como todo se hace con préstamo y aquí como somos muy intelectuales porque vamos en las reuniones familiares a decirle a la gente cómo hacer para que usted le cobren menos impuestos a los bancos, súper intelectuales, y todo así a crédito, todo así, todo así a mirar, a ver uno cómo evita las cagadas de los bancos, porque uno mismo ha trabajado en ese sector toda la vida, es una cosa muy chistosa, entonces es el chiste de los bancos. Entonces, la traducción de Tobón pues está un poquito alejada del texto original de Bertolt Brecht. Hemos dicho que el texto de Bertolt Brecht dice lo siguiente: Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. La traducción al español de esa frase de Bertolt Brecht es la siguiente: el robo de un banco es una iniciativa de diletantes. Los verdaderos profesionales fundan uno. Esa es la traducción. Una iniciativa de diletantes es un lenguaje mucho más sofisticado que la pregunta retórica que formula el profesor Tobón, que quién es más ladrón. No, Bertolt Brecht formula que el robo de un banco es una iniciativa de diletantes. Los verdaderos profesionales, ¿a qué hacen fundar uno? Es lo que dice Bertolt Brecht. Es el chiste de los bancos y es un chiste y eso el que pueda resistir el humor lo puede resistir, es así de simple. En el puesto número 6 tenemos el chiste del salón de clases. ¿El chiste del salón de clases cuál es? El chiste del salón de clases es Lady Kraja. Entonces seguimos en los espacios alemanes. Lady Kraja son un colectivo de actores que son pues Anke Engelke, ok, Anke Engelke, que es la voz de Marge Simpson en alemán. Eso es Anke Engelke, nada más eso es Anke Engelke, la voz de Marge Simpson en los espacios alemanes. Esta señora es verdaderamente muy graciosa, yo la he visto en entrevistas, en contenidos, en fin. Anke Engelke es un comediante, una cómica impresionante, eso es lo que es Anke Engelke, un comediante alemán impresionante. Lo que es esa señora, es la voz de Marge Simpson en alemán. Entonces hicieron un video que se llama Alemán para ciudadanos turcos, así nada más, o sea, es que ustedes ya imagínense, alemán para ciudadanos turcos. Entonces es una parodia, ¿no? De cómo ella, Anke Engelke, hace a una profesora enseñándole alemán a un grupo de supuestos ciudadanos turcos, entonces haciendo así la parodia y que no entienden el alemán, en fin, que es muy difícil, con estereotipos, en fin. Entonces un chiste es que cómo se dice Alemania, entonces ¿cuál es la palabra para Alemania? Entonces dicen Schweinefresserland y ella dice no es Schweinefresserland, es Kartoffelfresserland. Entonces eso es un chiste también, o sea, un chiste, eso el que puede aceptar, es así, es humor. Eso me pareció muy gracioso, unos chistes pues muy graciosos, muy chistosos,
porque rayan un poco también lo incorrecto, ¿no? En burlarse de, pues, exacto, tanto de los turcos como de los propios alemanes, ¿no? A las dos culturas ahí le tiran parejito, me pareció, ahí parejito se tiraban a turcos con alemanes, ¿sí? Porque digamos ahí pues habían actores turcos también en ese grupo, en ese salón de clase al cual le enseñaba Anke Engelke en su papel de profesora de alemán. Entonces, pues yo como también profesor de alemán, pues me gustó muchísimo el chiste, claro, me hizo sentir muy identificado. Entonces, Lady Kraja, no, Lady Kraja tiene sketches y sketches. Hoy en día, pues ya algunos no están disponibles en YouTube. Yo recuerdo haber visto bastantes sketches de Lady Kraja cuando se podían ver, pues ya hoy en día no se pueden ver en YouTube, no están disponibles. Pero me los vi, me parecían geniales. Había uno que es con un actor que se llama Holga algo, no recuerdo el apellido de él, un rubio así divino, precioso, con Anke Engelke haciendo como una escena de una salida a comer con un jefe, digamos, de una comida con un jefe. Entonces, en fin, una situación súper graciosa, súper chistosa, en fin, una gente muy graciosa, una gente verdaderamente muy graciosa. Vale la pena consultar el contenido de Lady Kraja, pues sí, lo que uno puede encontrar, porque, exacto, como que al paso de los años no siguen estando disponibles los contenidos de ellos, supongo que por cosas de copyright. En fin, entonces traducir los chistes de Lady Kraja, wow, eso puede ser el proyecto de mi vida, sí, puede ser eso, ponerme a escuchar solo todo lo de Lady Kraja y traducirlo acá para Colombia para que la gente escuche ese humor alemán, pues para, exacto, como para quitar un poco el estereotipo de que ellos no tienen humor. Claro que sí tienen humor y tienen cabaretistas y tienen ese, también, claro, ellos también son graciosos, son payasos también, sí, por eso, pues, este austriaco que hizo el chiste de la pausa para café, en fin, exacto, ellos también son de comentario, así, para distender situaciones, en fin, como uno también aquí en latino, pues, es de chistes, de hacer comentarios, así, lo que en inglés dicen snappy, ¿ok? Pues ellos también, pero pues tenemos que conocer su cultura, tenemos que saber quiénes son ellos, qué creen, qué piensan de la vida, qué les da risa, qué no les da risa, en fin, tenemos que saber conocimiento cultural, no solamente conocimiento lingüístico. En fin, en el puesto número 5 tenemos el chiste de los bárbaros guapos. Entonces eso es un programa de televisión que se llamó Die Deutschen. Die Deutschen, pues en español, los alemanes. Así, Die Deutschen, los alemanes. Entonces, ¿qué es? Fue una serie de televisión que se hizo en un canal alemán sobre la historia de Alemania, sobre la historia de los alemanes. Entonces, uno de los capítulos de Die Deutschen es, pues, obviamente, la invasión de los bárbaros, las invasiones bárbaras al Imperio Romano. Entonces, cuando los bárbaros invaden a los romanos, entonces, pues nada, eso es el encuentro entre todos esos pueblos que son, digamos, los francos, los suevos, los alamanes, los sajones, toda esa gente, y pues los pueblos que hablaban latín, ¿no? Los pueblos que estaban en el Imperio Romano. Entonces, por esa vía, hoy en día el alemán tiene una gran influencia de palabras latinas, las mismas palabras latinas que tiene el español, por cierto, por esa vía, por la vía de ese encuentro entre los bárbaros, entre los germanos y los latinos, y los que hablaban latín, los que estaban en el Imperio Romano. Entonces ahí mostraron una escena, ¿sí? Donde una de las romanas decía como, ¡ah, no, estos bárbaros tan divinos, míralos con sus cabellos rubios y sus barbas así! ¡Ay, no, es que esos alemanes se creen divinos! Eso es lo que quiere decir esa escena. Ese chiste de, mira estos bárbaros divinos, eso quiere decir que ellos se creen divinos y preciosos así. Los alemanes, por lo menos lo que es alemán de Alemania, ellos se creen divinos y preciosos así, ellos lo saben. Y ese chiste de ese programa de Deutschen es una muestra de eso. Hace 2000 años las romanas diciendo, ay, estos bárbaros divinos, bueno, o sea, ellos así se creen preciosos divinos, así. Entonces es una cuestión del sentido de la propia valía, será, de la autoestima, no sé, pero en todo caso yo cuando vi esa escena me pareció muy graciosa, me pareció muy chistosa la escena de la romana diciendo el comentario, estos bárbaros preciosos, no, estos alemanes se creen que están divinos, así. Bueno, en el puesto número 4 tenemos el chiste del cambio climático. El chiste del cambio climático, pero es que por estar poniendo la palabra chiste al lado de la palabra cambio y al lado de la palabra climático, les digo, o sea, es que, o sea, puede estar generando hordas de gente acá intentando cancelar las cosas que uno está diciendo acá, porque como así que el chiste del cambio climático, pues que, ¿qué es el cambio climático? Yo una vez, ¿se acuerdan de Doğa, un ciudadano turco que está
por allá en las costas de Turquía, por allá en una ciudad que se llama Izmir, ¿ok? Entonces, pues en español, Esmirna, ¿sí? Do allá en la ciudad de Esmirna, un amigo mío turco, pues obviamente nos hablamos acá por internet, y yo le dije, bueno, Doa, le hice una pregunta, Doa, ¿qué es cambio climático? ¿Ok? ¿Qué es cambio climático y qué es calentamiento global? Primero eso, primero el lenguaje no es claro qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global. En los años 70 hemos dicho que un ejemplo que da The Daily Wire, que eso es prensa conservadora, prensa más bien no tan viciada de perspectivas liberales, demócratas de izquierda, que son ellos los que promueven esa histeria con el cambio climático, particularmente Diana Uribe también. O sea, Diana Uribe hablando de Greta Thunberg, o sea, Diana Uribe sale diciendo así en sus podcasts que Greta Thunberg le parece el adalid del cuidado del planeta. Ahí ya empiezo yo a ver a Diana Uribe con pinzas empiezo yo a ver a Diana Uribe cuando ella dice que Greta Thunberg es el adalid del cuidado del planeta. No, señora, no lo creo, no lo creo. Ella debería estar más bien como cuestionando qué es Greta Thunberg, qué es todo eso del cambio climático, qué es... No, Diana Uribe está del lado de la histeria planetaria con todo el asunto climático. Y hemos dicho la pregunta, ¿Diana Uribe acaso tiene la suficiente sofisticación para leer las estadísticas de la ONU y todo eso, para saber qué es lo que va a pasar en sí como tal con los, sí, pues con los movimientos atmosféricos, en fin, que es que todo el cuento de que las ciudades van a terminar inundadas, que van a desaparecer ciudades como Nueva York, en fin, todo eso, en fin. Entonces, uno de los ejemplos de The Daily Wire, por ejemplo, es que en los años 70, ¿sí? Pues nada, no se hablaba de calentamiento global, se hablaba de enfriamiento global. Entonces eso tenía ese nombre en inglés, se llamaba Global Cooling, ¿ok? Entonces en ese momento se le decía a la gente que por el uso de aerosoles, en fin, los aerosoles en spray, en fin, que eso iba a generar una segunda era, otra era de hielo, en fin, que eso iba a acabar el planeta. Y no se acabó, ya vamos en 2023, no se acaba el planeta, pero lo único que pasó es que subieron los impuestos. Es que si hubo empresas, corporaciones que le dijeron a la gente, danos la plata a nosotros, somos nosotros el producto ecológico, somos nosotros el producto sostenible. La palabra sostenibilidad es muy sospechosa. Es muy sospechosa la palabra sostenibilidad. Cada vez que la escuchen por ahí, desconfíen, es así. Cómpranos a nosotros el producto ecológico sostenible, y eso se trata de eso, ir a darle la plata a otra persona. Y sí, el planeta sí se va a acabar. Sí, eso sí es verdad. Sí es verdad que en Bogotá está haciendo más calor. Sí es verdad eso. En fin, una cosa que no se entiende que es el cambio climático. Al Gore, o sea, ¿quién es Al Gore? Por ejemplo, ¿quién es Greta Thunberg? ¿Quién es Greta Thunberg? Ok, hay un contenido en internet que se llama el Proyecto Veritas. Y pues Proyecto Veritas básicamente lo que hizo este año fue ir al encuentro del Foro Económico Mundial, porque imagínense quién fue al Foro Económico Mundial, Greta fucking Thunberg, ¿ok? La cogieron así como en la calle, así a hacerle preguntas sobre el cambio climático, y ahí ella pues más bien se burlaba, más bien Greta Thunberg ella misma se burlaba de ese temita. Más bien ella misma se burlaba de ese temita. Uno de los reporteros le hacía el siguiente chiste: oye Greta, aquí en Davos, aquí en Suiza ya está haciendo como frío, ¿cuándo podemos esperar un poquito de calentamiento global? ¿Y saben qué dice Greta Thunberg? Nada, pues se rió porque que le pareció muy gracioso el comentario, porque sí era un buen comentario, muy gracioso, sí, muy gracioso, que sí, que es que está haciendo mucho frío, que cuando podemos esperar un poquito de calentamiento global, y la otra se ríe. Ahí les digo, o sea, Greta Thunberg riéndose de ese chiste de ese reportero del Proyecto Veritas. Ustedes me dicen que es Greta Thunberg, ustedes me dicen que es todo ese asunto del cambio climático. En el puesto número 3 tenemos el chiste del Yamen. Entonces, ¿qué fue? La corrección política, sí, la corrección política, que uno no podía burlarse de los pobrecitos empresarios que perdieron su plata en el Yamen, en fin. Entonces, pues, o yo puse, como cancelaron eso, ¿no? Llevaban haciendo el Yamen desde 2019 y lo iban a hacer en 2020, 2021, 22, no, el año pasado lo iban a hacer y lo cancelaron también y no lo hicieron. Entonces mucha gente perdió plata, mucha gente perdió dinero, en fin, y pues obviamente esto genera risas, genera memes, en fin. Entonces yo publiqué un meme ahí en Facebook, cuando tenía Facebook, porque ya no tengo, ok, publiqué un meme en Facebook burlándome de eso, y que no podía yo hacer eso. Así me escribió uno ahí con barba, así pues él muy freudiano él, pues,
que no, que no podía burlarme de los pobrecitos artesanos que habían perdido su plata en el Yamin, así que uno no se podía burlar de eso. En fin, o sea, que uno no se puede burlar, o sea, eso es lo que dice Jordan Peterson, de que el rey que manda a matar al bufón, al bufón es un tirano, así, el rey que manda a matar al bufón es un tirano, así. El rey que manda a matar al bufón. Eso quiere decir que usted no soporta el humor. Usted no soporta el humor cuando se mete con usted, así, ¿no? Pues el humor también se puede meter mucho con ustedes, así. Y usted tiene que aceptar cuando usted es el blanco de burlas, porque todos podemos caer en el blanco de burlas, es así. Y no vamos a caer en el juego liberal, demócrata, posmoderno de los estadounidenses, de ir a vigilar el humor, a ver de qué nos estamos riendo y de qué nos estamos riendo. Es que hasta el más metalero, es que hasta el que escuche más álbumes de Iron Maiden seguidos, ¿ok? No escapa a los pulpos de la corrección, no escapa a los tentáculos del pulpo que es la corrección política, no los escapa. Ni el más metalero de todos, ni el que sea más anti-anti, ni el que sea más contracultural de todos escapa a esos tentáculos de la corrección política, de ir a vigilar el humor a los otros, de ir a estarle diciendo a los demás, oiga, no se ría de eso. ¿Usted quién es para decirle a los demás de que no se pueden reír? Usted es el rey que manda a matar al Jester, usted es el rey que manda a matar al Joker, al bufón, un tirano. Ah, bueno, ahí dejamos entonces el chiste del Yami, que uno no puede burlarse de ellos. Bueno, en el puesto número 2 tenemos el chiste de Roma Gallardo. Vamos terminando. Este es particularmente difícil de discutir porque, pues, ¿quién es Roma Gallardo? Roma Gallardo es un youtuber español, ¿cierto? Que él lo que ha hecho toda la vida es contenido exponiendo las falacias de los discursos feministas allá en España. Básicamente eso es la obra de Roma Gallardo, o es lo que yo entiendo que es Roma Gallardo, es descubriendo, así, exponiendo un montón de falacias y de mentiras de los discursos feministas en España. Un montón de falacias de los discursos feministas en España. La más reciente de ellas es la ley trans. El chiste más reciente de todo ese asunto allá en España es la ley trans. Entonces, ¿qué es la ley trans? Que cualquier hombre, cualquier mujer, ¿sí? Puede entrar a una oficina, en un ayuntamiento, y solo con la voluntad puede decir, a partir de hoy quiero que me diga, quiero que me empiecen a tratar jurídicamente, quiero que el Estado me empiece a tratar como una mujer. Entonces imagínense eso, no, ni siquiera tienes que cambiarte el sexo, no tienes que hacerte ninguna operación, no tienes que empezar a vestirte como mujer, nada. Vas al estado y con la voluntad dices, ahora yo soy Marcel, ahora soy Marcela, así, y ya ahora entonces soy mujer, me tiene que decir ella, me tiene que tratar, en fin. Y eso lo que tiene son unas implicaciones en el asunto de los derechos, en fin, en el asunto de los derechos muy claramente hay unas ventajas, hay unos derechos que son más beneficiosos para las mujeres, en tanto mujeres, que para los hombres. Y ese es el clima planetario, esa sí es una cosa de la que yo llevo hablando mucho tiempo, de que los hombres están ahí abandonados por Dios. Eso es Christina Hoff Sommers, por eso aquí traducimos algunos textos de quién se robó el feminismo, ¿sí? Allí ella habla de cómo hay un sector del feminismo desde los años 90 que le parece que la masculinidad, que las cosas que hacen los hombres son tóxicas, que los hombres tienen que corregir sus toxicidades, o sea, como si no les sirviera la masculinidad, como si la masculinidad no nos sirviera para nada al occidente, como si la masculinidad no le sirviera para nada al occidente. Así piensa un sector del feminismo, así piensa un sector del feminismo, y hay un esfuerzo ahí como para hacer que los hombres tengan menos derechos, para que los manes no vean a sus hijas, por ejemplo. Eso es un problema tremendo, que los manes no vean a sus hijas, por ejemplo, y los manes ahí no pueden decir nada, no ven los hijos, pero sí les tienen que estar mandando plata todas, y puntualmente tienen que estar mandando plata, porque ¿qué pasa si no la manda? ¿Qué pasa si no le manda la plata? Y no les dejan ver los chinos, así, a los manes, y los manes tienen que aguantarse eso, les toca guardarse así la rabia a los tipos. Así, eso es lo que yo observo, por lo menos observo yo eso que le pasa a los hombres. Lo observo acá en mi entorno, lo observo en internet, lo observo en todos lados, observo que a los hombres les toca callarse un montón de cosas que les pasan, y sí, no, estamos en épocas de feministas liberadas, en fin. Entonces es el chiste de Roma Gallardo. Entonces Roma Gallardo sale en su video de YouTube diciendo, ahora yo soy una mujer, y como soy una mujer, entonces no estoy de acuerdo en que nosotras como mujeres tengamos más derechos que los hombres, porque es que resulta que sí, acá en lo que es el contexto español, por lo menos, él dice, allá en su contexto español, sí, jurídicamente las mujeres
están accediendo a más beneficios que los hombres, en fin, por en tanto ser mujeres, en fin, en tanto ser mujeres, eso nos resulta siendo más discriminatorio contra las mujeres, nos resulta pisoteando la igualdad que tanto quieren alcanzar esos sectores de izquierda, esos sectores posmodernos, liberales y demócratas. Dejamos ahí el chiste de Roma Gallardo. Y por último, tenemos el chiste de la salsa de tomate. Ah, no, me encanta porque esto que es el año 4, señoras y señores. ¿Qué es el año 4? Son los 30 años de Marcel, no es nada más. Entonces eso es el próximo año. El próximo año vamos a hacer el año 4. Vamos a hacer las cosas importantes del año 4. En el año 4 es mi nacimiento, por ejemplo. En el año 4 es Pulp Fiction. En el año 4 es ¿Quién se robó el feminismo? En el año 4 es Ama Inmortal, la película de Beethoven con Gary Oldman. Y muchas otras cosas son del año 4. Entonces el próximo año estaremos de año 4. Estaremos de 30 años celebrando 30 años de la vida del presentador de este programa. Así que bueno, el chiste de la salsa de tomate es, pues, o sea, es el chiste de la escena de Pulp Fiction. La escena en la que Mia y Vincent, ¿cierto? Vuelven de Jack Rabbit's Slim, ¿cierto? Vuelven del restaurante, de la escena de baile, donde bailan la canción de Chuck Lorre, de Chuck Berry, perdón, la canción de Chuck Berry, que se llama You Can Never Tell, en fin, un rock and roll así muy clásico. Entonces es cuando vuelven de la escena del bar, cuando ellos bailan, vuelven a la casa y entonces Mia le dice que ella cuando hizo una audición para una serie de televisión, la pusieron a hacer un chiste muy malo. Y entonces el comentario era que ella no quería contarle el chiste a Vincent y no quería contarle el chiste, no quería contarle el chiste. Y al final de la noche se lo cuenta, ya cuando se van a despedir, ya en la última escena, en el último momento que pasan juntos, Mia le cuenta el chiste de la salsa de tomate a Vincent. Ese chiste de la salsa de tomate es increíblemente difícil de traducir. Uf, increíblemente difícil de traducir porque es uno de esos chistes de homónimos, ¿ok? De cosas que suenan iguales, así, pero en inglés. Ahora, en español, muy difícil dar el efecto. Entonces, eso es el verbo separable catch up. Catch up, sí, el catch up, ¿no? El verbo separable catch up en inglés suena similar a ketchup. Ese es el chiste, que el verbo separable catch up suena igual a ketchup, que significa pues salsa de tomate. ¿Y qué significa el verbo catch up? Entonces, catch up quiere decir adelantarse, ¿sí? Digamos, si usted va caminando con alguien y alguien se rezaga, alguien se retrasa, usted le va a decir, hey, catch up. Es como, hey, no te quedes, digamos, adelántate, no te quedes. En fin, eso es lo que quiere decir catch up. Catch up es, hey, digamos, si usted va a echar chisme con alguien, digamos, van a adelantar cuaderno, eso también se puede decir catch up. Sí, eso también es catch up en el contexto del habla, digamos. En el contexto, digamos, de ir caminando, en fin, de físico, entonces no es no quedarse, exacto, exacto, si uno está rezagado, exacto, no quedarse, adelantarse, en fin. Entonces, ese es el chiste de la salsa de tomate. Entonces, pues nada, o sea, el doblaje latino que yo vi de esa escena no podía transmitir el chiste, no lo podía transportar para nada. Pues sí había un doblaje allí, pues sí hicieron un trabajo de doblaje, ahí doblaron la escena, de alguna manera lo publicaron, pero el chiste de la salsa de tomate se perdió por completo, se pierde por completo el chiste de la salsa de tomate ahí en ese doblaje. Entonces por eso hemos dicho que Pulp Fiction no la podemos ver doblada, no, Pulp Fiction hay que verla en subtítulos, es así. Pulp Fiction hay que saber los subtítulos y ojalá saber un poquito de inglés más o menos para pues entender, en fin, a mí Pulp Fiction me parece fascinante, la banda sonora, vamos a hacer, uno de los planes del año 4 es hacer la traducción de las canciones de toda la banda sonora de Pulp Fiction, la traducción de las canciones de una canción que se llama Girl, You'll Be a Woman Soon. Hay una frase que dice Soon you'll need a man, pronto vas a necesitar a un hombre. Entonces es toda la banda sonora impresionante, el gusto musical de Quentin Tarantino, hablando de cómo a él no le da pena ponerle la música que quiera ponerle a las películas y ya, listo, a usted le gusta la música que le gusta y así es. Y hay que confiar en el buen gusto que puede uno tener con la música, ya, y el buen gusto, pues eso puede ser muy relativo también, pero bueno, me acuerdo mucho una entrevista donde
Así lo que ellos dicen unapologetic, ¿ok? Unapologetically speaking, ¿ok? Quentin Tarantino sobre sus bandas sonoras, sobre cómo él escoge así la banda sonora por cómo vibra con él, en fin, una cosa así como toda mágica. Entonces, bueno, hablaremos de eso, hablaremos de la banda sonora de Pulp Fiction, ¿ok? Del año 4, de mi nacimiento, hablaremos de Christina Hoff Sommers, de Amada Inmortal. Amada Inmortal es la película que hizo Gary Oldman sobre Beethoven, por ejemplo, hablaremos allí de quién es esta Amada Inmortal, en fin. Entonces, bueno, para terminar este especial de 10 chistes de traductología, imagínense que un adjetivo que la gente utiliza para describirme a mí es el adjetivo serio. Así la gente dice que yo soy una persona muy seria. Pues también puedo tener humor, yo también puedo tener momentos de hilaridad, pero en general sí, en general yo soy una persona muy seriecita, ¿ok? Yo no soy de dobles sentidos y lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy queriendo decir y no otra cosa. Así, eso es una frase que yo la he dicho en voz alta, aquello que digo es eso y no estoy queriendo decir otras cosas. Aquello que digo es eso, ya no tengo la intención de tener dobles sentidos, no porque no soy humorista, no soy comediante, no soy ni humorista ni soy comediante, pero sí puedo ver el humor en las situaciones, sí puedo ver la comedia, sí puedo ver los momentos de hilaridad de las diferentes situaciones de la vida, sí lo puedo hacer, pero en general soy una persona muy seria. Eso es un contraste con mi papá, porque mi papá sí es un payaso, mi papá sí es el mero jester, ¿ok? Mi papá sí es el mero bufón, el mero joker, y en contraste yo salí súper serio, grave, profundo, me gusta el alemán, así, cosas difíciles y graves. Entonces hay un cantante inglés que se llama Donovan. Entonces Donovan, ok, y escribió una canción que se llama Guinevere. Guinevere es el nombre de la esposa de Arturo, del rey Arturo, en español. En inglés hay otra versión de ese nombre Guinevere, que es el nombre Jennifer. Ese nombre Jennifer se deriva directamente de ese nombre Guinevere. Y en español lo traducimos por el nombre Ginebra. Jennifer en español es Ginebra. Ginebra es la esposa de Arturo. Entonces, exacto, es el cantante Donovan hablando de Ginebra en la corte de Arturo, en fin. Entonces, en esa canción hay una frase que dice: The jester he sleeps. 4 palabras, pero una profundidad impresionante de esas 4 palabras. The jester he sleeps. En español, el bufón duerme. El bufón está dormido. Eso es lo que quiere decir esa frase. El bufón está dormido, quiere decir, eso quiere decir que no todo el tiempo estamos para sonrisitas, les quiero decir. No todo el tiempo estamos para ir a ver, yo como abro redes sociales a ver de qué me voy a reír hoy, a ver hoy qué me va a parecer chistoso. No todo el tiempo no estamos para sonrisitas. Sí que hay momentos de hilaridad, pero en general la vida no se la debería tomar de manera seria, así, porque es que a veces el bufón duerme, a veces el bufón está dormido. The jester, he sleeps. Eso quiere decir, no estamos para sonrisitas todo el tiempo, ¿de acuerdo? El bufón duerme. Entonces, eso era lo que teníamos para el día de hoy, el 28 de abril del año 2023, son las 5:52 de la tarde, se va acabando el día, es día viernes, vamos a ir a empezar el fin de semana de puente, viene el 1 de mayo, el día del trabajo, así que muchas gracias por la atención, vamos a hacer la salida, recuerden que se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, donde interactúan las culturas, los espacios del cine, de la música, de la literatura, los espacios del fundido en negro y del plano picado al revés del rascacielos, de su encuentro con los estudios de traducción, los espacios de los autores, de los textos, de los comentarios, los espacios de las técnicas, de los procedimientos, de las estrategias, de los métodos, de los problemas de traducción, los espacios de las orientaciones lingüísticas, de las orientaciones de tipo literario, filosófico y cultural, los espacios del mero acto de traducir, de la quinta habilidad del lenguaje, el hecho de aprender lengua extranjera mediante el mero acto de traducir. Traductología por Marcel Forigo en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.